El espacio alrededor del remoto campo de asteroides estaba en silencio, un silencio que no le gustaba en absoluto al comandante Tak. Sus antenas se movieron con nerviosismo mientras observaba la pantalla principal de la nave de exploración de la Confederación, la Buscadora. Confirme esas lecturas de nuevo, ordenó. Sus 4 ojos parpadearon en secuencia, una señal de estrés en su especie. La oficial Lim, la experta en sensores de la nave, pasó sus tentáculos sobre el panel de control una vez más. Confirmado, comandante. La nave desconocida mantiene su posición detrás del asteroide más grande. Las firmas de energía no coinciden con ningún diseño conocido en nuestra base de datos. Tak chasqueó sus mandíbulas. Después de 20 ciclos de servicio en el cuerpo de exploración de la Confederación Galáctica, había aprendido a confiar en sus instintos. Algo en esta situación no encajaba. Mantendremos la posición, ordenó. Mantengan el bloqueo de los sensores, pero a distancia. Envíen el paquete de saludo estándar en todas las frecuencias. La tripulación del puente trabajaba en silencio. La Buscadora era la mejor de la flota de la Confederación. Una elegante nave de casco azul diseñada para situaciones de primer contacto. Su tripulación representaba a 5 especies diferentes, todas elegidas por sus habilidades diplomáticas y su rapidez mental. No hay respuesta a nuestro saludo, comandante, informó el oficial de comunicaciones, Drill, cuyo cuerpo cristalino brillaba con preocupación. Tak se levantó de su silla de mando. Amplíe la imagen. La pantalla principal cambió para mostrar una vista más cercana de la nave misteriosa. No se parecía a nada que Tak hubiera visto antes. Era una nave voluminosa y angular, con extrañas protuberancias y lo que parecía ser un tosco blindaje. No tenía las curvas elegantes ni la integración biológica de los diseños de la Confederación. Esta nave parecía brutalmente funcional. Análisis completo, pidió Tak. El oficial científico, Plex, flotó hacia adelante, su cuerpo gaseoso pulsando con patrones de pensamiento. Muy inusual, comandante. El material del casco parece extremadamente denso. Y estas lecturas. Su voz se apagó. ¿Qué ocurre? Presionó Tak. El ambiente interno de la nave. Señor. Debería ser imposible. Los niveles de radiación por sí solos matarían a la mayoría de las especies conocidas. Las lecturas de temperatura y presión son extremas. La composición atmosférica incluye elementos tóxicos para casi todas las razas de la Confederación. Un escalofrío recorrió la sala. Cada miembro de la tripulación sabía lo que eso significaba. Una especie de un mundo letal, susurró la oficial Lim. Tak sintió que su exoesqueleto se tensaba. Los mundos letales eran raros. Planetas con condiciones tan duras que la evolución tomaba un camino brutalmente eficiente. Las especies de tales mundos eran peligrosas, impredecibles. La Confederación solo se había encontrado con unas pocas en su larga historia, y esos encuentros rara vez terminaban pacíficamente. Ejecute un análisis de clasificación, ordenó Tak. Plex trabajó rápidamente, su forma gaseosa arremolinándose más deprisa por la agitación. Comandante. La lectura sugiere clase 15. Un silencio atónito se apoderó del puente. Clase 15, la designación más alta en la escala de amenaza de la Confederación. Un mundo tan mortífero que la mayoría de los científicos creían que la vida inteligente no podía evolucionar allí. Debe haber un error, dijo Tak con firmeza. Recalibren y escaneen de nuevo. Señor, interrumpió el oficial Drill. La nave nos está llamando. Tak se enderezó el uniforme. Los procedimientos de primer contacto eran claros. A pesar de sus preocupaciones, la Confederación valoraba la interacción pacífica por encima de todo. En pantalla, ordenó. La pantalla permaneció en blanco, pero se escuchó una voz, hablando un perfecto estándar galáctico. Nave de la Confederación, aquí el técnico de mantenimiento Jack Wilson, de la nave minera independiente Persistencia. ¿Necesitan algo, amigos? Llevan mirándonos fijamente los últimos 20 minutos. El tono casual dejó atónita a la tripulación del puente. Tak fue el primero en recuperarse. Aquí el comandante Tak, de la nave de la Confederación Galáctica Buscadora.
Detectamos su nave e intentamos los protocolos de saludo estándar. Una risa se escuchó por los altavoces. Ah, esos pitidos y silbidos. Lo siento. Nuestro sistema de comunicaciones filtra la mayoría de las frecuencias no humanas como si fueran ruido. Es la costumbre de trabajar cerca de púlsares. Las antenas de TAC se pusieron rígidas. ¿No humanas? ¿Se identifican como humanos? La última vez que lo comprobé. Sí, respondió la voz. Miren, estamos en medio de un mantenimiento de rutina. Si no están aquí para reclamar derechos de salvamento sobre este campo de asteroides, todo bien, ¿no? El oficial científico Plex flotó más cerca de TAC. Comandante, los humanos no están registrados en la base de datos de la Confederación. Podría ser una situación de primer contacto. TAC asintió. Señor Wilson, nos gustaría solicitar permiso para enviar un grupo diplomático a su nave. Hubo una pausa antes de que el humano respondiera. Claro, aunque debo advertirles. Aquí dentro tenemos condiciones normales de la Tierra. Podría ser incómodo para ustedes. Normales de la Tierra. TAC tomó nota mental de la probable designación de su mundo natal. Llevaremos el equipo ambiental adecuado, le aseguró TAC. Prepárense para recibir nuestro transbordador en una hora estándar. El grupo de abordaje estaba formado por TAC, el oficial científico Plex y la jefa de seguridad Mora, una reptiliana con gruesas escamas que ofrecían una mejor protección contra condiciones adversas. Los tres llevaban los trajes ambientales más avanzados que la buscadora podía proporcionar. Mientras se acercaban en el transbordador, pudieron ver de cerca por primera vez la nave humana. De cerca, parecía aún más primitiva, cubierta de parches con soldaduras visibles y lo que parecían ser reparaciones manuales. Su tecnología parece rudimentaria, observó Mora. Sin embargo, han logrado el viaje espacial y pueden comunicarse en nuestro idioma, replicó TAC. Nunca subestimes a una especie desconocida. El transbordador atracó con un torpe golpe contra la esclusa de la nave humana. Tras pasar por los protocolos de descontaminación, la puerta interior se abrió. La primera sensación que los golpeó fue la gravedad, aplastante e inmediata. TAC sintió que sus piernas se esforzaban contra la fuerza a pesar de los compensadores de su traje. La siguiente fue el calor, incómodo incluso a través de su protección. Y allí, de pie casualmente en la esclusa sin ningún equipo ambiental, había un humano. La primera impresión de TAC fue de una sorprendente fragilidad. La criatura era bípeda, sin exoesqueleto protector, sin capacidades defensivas evidentes. Tenía parches de pelo en partes de su cabeza, pero por lo demás parecía terriblemente expuesto. Solo 2 ojos, sin antenas ni órganos sensoriales visibles. ¿Cómo podría un ser así sobrevivir en un mundo de clase 15? Bienvenidos a bordo, dijo el humano, extendiendo una de sus extremidades superiores. Soy Jack. Disculpen el desorden. No esperaba compañía. TAC se quedó mirando la extremidad ofrecida, inseguro del protocolo. Jack bajó la mano. Claro, costumbres diferentes. Pasen. He despejado un poco de espacio en la zona común. Se dio la vuelta y se alejó, esperando claramente que lo siguieran. El equipo de la Confederación se movía con torpeza en la pesada gravedad, sus trajes zumbando por el esfuerzo de mantenerlos móviles. El interior de la nave era impactante. Herramientas flotaban en redes aseguradas, había paneles abiertos que exponían circuitos y contenedores de lo que el escáner de Plex identificó como productos químicos altamente corrosivos estaban descuidadamente sobre las mesas de trabajo. El aire, que Jack respiraba libremente, habría disuelto el sistema respiratorio de TAC en segundos. Llegaron a una pequeña habitación con muebles desparejados. Jack hizo un gesto hacia unas sillas reforzadas. Tomen asiento si quieren. ¿Les ofrezco algo? ¿Café? ¿Agua? Hizo una pausa. Aunque supongo que están bien con esos trajes. Gracias, pero estamos adecuadamente preparados, respondió TAC formalmente. Señor Wilson, ¿puedo preguntar cuánto tiempo llevan los humanos viajando en este sector? Jack se encogió de hombros, un movimiento de la parte superior de su cuerpo que el traductor no pudo interpretar del todo. Yo, personalmente, unos 3 años.
La humanidad en general. Llevamos explorando las estrellas unos 50 años. El cuerpo gaseoso de Plex se arremolinó de sorpresa. ¿50 años? ¿Sin contactar a la Confederación? Jack sonrió. Sin ofender. Pero su confederación parece un montón de papeleo y política. Los humanos preferimos simplemente hacer lo nuestro. ¿Y qué es lo suyo? Preguntó Mora, la mano de la jefa de seguridad descansando cerca de su arma. Lo que sea necesario, respondió Jack con sencillez. Minería, exploración, ciencia. Esta roca en particular tiene algunos minerales raros que usamos para piezas de motor. Tac notó algo extraño en la habitación. En la pared colgaban lo que parecían ser imágenes de paisajes, pero paisajes que ningún ser cuerdo consideraría hospitalarios. Mares hirvientes de lava, llanuras de hielo azotadas por tormentas tóxicas, montañas escarpadas bajo cielos bombardeados por la radiación. ¿Son representaciones artísticas?, preguntó Tac, señalando las imágenes. Jack las miró. No, solo algunas fotos de las vacaciones. Eso es Yellowstone. Eso es la Antártida en un buen día de invierno. Y eso es justo a las afueras de Dubái en verano. Sonrió con lo que parecían ser buenos recuerdos. No hay nada como una caminata por el Valle de la Muerte para despejar la mente, ¿saben? El equipo de la Confederación intercambió miradas a través de sus visores. Esos destinos de vacaciones matarían a la mayoría de los seres sintientes conocidos en cuestión de minutos. Y de repente, Tac entendió por qué el humano no mostraba miedo, ni preocupación por su presencia. Para una especie que evolucionó en un mundo letal de clase 15, muy pocas cosas en la galaxia parecerían verdaderamente amenazantes. Las implicaciones eran fascinantes y aterradoras a la vez. La directora Noir caminaba de un lado a otro en la cámara del Consejo de la Confederación, su esbelta figura proyectando una larga sombra sobre el pulido suelo. La sesión de emergencia se había convocado a las pocas horas de recibir el informe del comandante Tac. Y ahora, los 12 miembros del Alto Consejo estaban sentados en un silencio incómodo. Reproduzca la grabación de nuevo, ordenó, con la voz afilada por la tensión. La pantalla holográfica en el centro de la cámara circular cobró vida. La imagen del comandante Tac apareció, su exoesqueleto visiblemente estresado incluso a través del traje ambiental. Alto Consejo, mi equipo ha confirmado nuestros hallazgos iniciales, informó la voz grabada de Tac. Los humanos provienen de un planeta que llaman Tierra. Un mundo con condiciones que serían letales para el 98% de las especies de la Confederación. Gravedad de 9.8 unidades, niveles de oxígeno que causarían reacciones tóxicas en la mayoría de los pulmones, radiación de su sol que dañaría el material genético de seres desprotegidos, y oscilaciones de temperatura de más de 150 unidades estándar en la superficie de su planeta. Los miembros del Consejo se movieron inquietos en sus asientos. Lo más preocupante, continuó Tac, es la manera casual en que estos humanos abordan lo que nosotros consideraríamos un peligro extremo. Durante nuestra visita a su nave, el humano Jack Wilson manejó con las manos desnudas lo que nuestros sensores identificaron como ácidos lo suficientemente fuertes como para disolver el metal. Cuando le preguntamos al respecto, simplemente nos mostró lo que llamó quemaduras químicas menores en su tejido externo. Heridas que serían mortales para la mayoría de nosotros. La directora Noir detuvo la grabación. No se puede subestimar esto. Miembros del Consejo, estamos tratando potencialmente con una especie de un mundo letal de clase 15 que ha estado viajando por nuestro espacio sin ser detectada durante décadas. El consejero Brim, cuyo cuerpo cristalino brillaba bajo las luces de la cámara, fue el primero en hablar. ¿Cómo es posible? Nuestras naves de reconocimiento habrían localizado su mundo natal. Según el humano, replicó Noir, la Tierra fue cartografiada por nuestros antepasados hace más de 500 años y clasificada como inhabitable. Nunca se realizaron estudios de seguimiento porque las lecturas iniciales sugerían que no había ninguna posibilidad de que evolucionara vida inteligente allí. Un murmullo recorrió la cámara. El miembro más antiguo del Consejo, So, se inclinó hacia adelante en su plataforma flotante. Su especie era antigua, con recuerdos que se remontaban a miles de años. Recuerdo la designación, dijo solentamente.
Sistema 47329b. El equipo de reconocimiento informó de condiciones extremas, gravedad aplastante, patrones climáticos violentos, tectónica inestable, depredadores agresivos y alta radiación de fondo. Recomendaron una cuarentena permanente, que fue claramente ineficaz, señaló la consejera Faz, golpeando nerviosamente sus garras en la mesa. La directora Noir asintió con gravedad. Los humanos no solo han sobrevivido a su mundo, sino que han dominado el viaje espacial con lo que parece ser una tecnología relativamente primitiva. Las implicaciones son preocupantes. La cámara se sumió en el silencio mientras los miembros del consejo contemplaban lo que esto significaba. La mayoría de las especies inteligentes de la Confederación habían evolucionado en mundos amables, entornos estables que permitían el desarrollo de la filosofía, el arte y la ciencia sin la presión constante de la supervivencia. Las pocas especies de mundos letales que habían encontrado eran primitivas, agresivas y generalmente se autodestruían antes de alcanzar el viaje espacial. Pero los humanos habían logrado lo imposible, y habían estado observando a la Confederación sin ser notados durante años. Debemos establecer contacto diplomático formal de inmediato, dijo el consejero Brim, antes de que perciban nuestra falta de conocimiento como una debilidad. La directora Noir asintió. Ya he seleccionado a la diplomática Meera para esta misión. Su especie es una de las más adaptables, y tiene experiencia en escenarios de primer contacto inusuales. Las medidas diplomáticas son prudentes, convino So. Pero también debemos prepararnos para resultados menos favorables. Una especie forjada en condiciones tan duras puede no compartir nuestro compromiso con la coexistencia pacífica. Noir dudó antes de responder. He instruido discretamente al comandante militar Rex para que desarrolle protocolos de contención, solo como precaución. Varios miembros del consejo parecieron incómodos con este enfoque, pero ninguno se opuso abiertamente. ¿Cuántos de estos humanos hay?, preguntó la consejera Faz. La expresión de la directora Noir se volvió aún más seria. Según lo que el humano Jack le dijo al comandante Tak, miles de millones. La palabra quedó suspendida en el aire. La mayoría de las especies miembro de la Confederación contaban como mucho con unos pocos millones. Sus poblaciones estaban cuidadosamente equilibradas con sus entornos. Miles de millones de supervivientes de un mundo letal era algo casi impensable. El informe continúa, dijo Noir, reanudando la grabación. La imagen del comandante Tak prosiguió. El humano afirma que tienen colonias en múltiples mundos de su sistema natal, así como puestos de avanzada en al menos 5 sistemas vecinos. Ninguno de estos aparece en nuestros registros oficiales, lo que sugiere que pueden estar usando alguna forma de tecnología de sigilo o quizás operando en regiones que consideramos demasiado peligrosas para patrullas de rutina. Esta reunión queda clasificada con el más alto nivel de seguridad, anunció la directora Noir cuando terminó la grabación. Debemos proceder con cuidado. Si los humanos son realmente tan resistentes como parecen, podrían representar un desafío sin precedentes para la seguridad de la Confederación. 3 días después, a bordo de la nave diplomática de la Confederación, la Armonía, la diplomática Meera recibía su último informe de la directora Noir a través de una transmisión segura. Recuerda, enfatizó Noir, su imagen holográfica parpadeando ligeramente. Tu misión oficial es establecer relaciones pacíficas e invitar a la Tierra a unirse a la Confederación. Bajo ninguna circunstancia debes revelar nuestras preocupaciones sobre sus capacidades fisiológicas. Meera asintió, sus antebrazos completando el gesto formal de entendimiento. Su especie, los Talón, era conocida por su adaptabilidad a diferentes entornos, aunque incluso ella necesitaría un traje ambiental para sobrevivir a lo que los humanos llamaban temperatura ambiente. ¿Y la misión no oficial?, preguntó en voz baja. Evaluar sus verdaderas capacidades e intenciones, respondió Noir. El comandante Rex te acompañará, ostensiblemente como un agregado de seguridad. Su verdadero propósito es evaluar su potencial militar. El color de la piel de Meera cambió ligeramente, mostrando su incomodidad con el engaño. Y el Dr. Ben, nuestro principal xenobiólogo, estudiará cómo funcionan estos humanos en condiciones que, según todo entendimiento, deberían ser letales.
Sus hallazgos podrían ser cruciales para nuestra futura planificación de seguridad. La transmisión terminó, dejando a Meera sola con sus pensamientos. En sus siglos de servicio diplomático, nunca se había enfrentado a una situación como esta. La mayoría de los primeros contactos eran con especies frágiles, recién llegadas al espacio, que buscaban la protección de la Confederación. Nunca se habían encontrado con una especie que podría no necesitar protección en absoluto. Mientras tanto, a bordo de la nave humana Intrépido, el almirante Tom revisaba por tercera vez el mensaje de la Confederación. «Están enviando un equipo diplomático», dijo a los oficiales reunidos en la sala de conferencias de la nave, que incluía personal militar y científico. El capitán Will, un veterano de los conflictos de Marte, se cruzó de brazos. Ya era hora de que se dieran cuenta de nuestra existencia. Llevamos 15 años viendo pasar sus naves por este sector. ¿Deberíamos preocuparnos?, preguntó la doctora Lisa, la jefa médica de la nave. Nuestra inteligencia sugiere que su tecnología supera a la nuestra en varias áreas. El almirante Tom se reclinó en su silla, considerando la pregunta. A sus 60 años, había pasado la mayor parte de su vida en el espacio, observando la silenciosa expansión de la humanidad entre las estrellas. Siempre supo que este día llegaría, cuando su solitaria exploración se cruzaría con la comunidad galáctica más grande. Su tecnología podría ser más avanzada, dijo finalmente, pero su mentalidad no lo es. Su informe sugiere que nos ven como algo peligroso. Nos llaman una especie de un mundo letal. Sonrió levemente. No se equivocan, en cierto modo. La Tierra nos forjó a través de millones de años de desafíos de supervivencia que ellos nunca enfrentaron. Entonces, ¿cuál es nuestro enfoque?, preguntó el capitán Will. El almirante Tom se levantó y caminó hacia el ventanal, mirando las estrellas. Después de un momento de reflexión, se volvió hacia sus oficiales con una decisión que cambiaría para siempre el lugar de la humanidad en la galaxia. «Los invitaremos a la Tierra», dijo con sencillez. La sala estalló en comentarios de sorpresa. «Señor», protestó el jefe de seguridad, «nuestras defensas del planeta no serán necesarias», interrumpió Tom. «No estamos librando una guerra. Estamos dejando clara una cosa». Sonrió de nuevo, esta vez más ampliamente. «Dejemos que vean de primera mano lo que los humanos consideramos normal. Dejemos que entiendan que lo que temen de nosotros es exactamente lo que nos convertirá en valiosos aliados». Se volvió de nuevo hacia el ventanal, con expresión pensativa. «Además», añadió en voz baja, «deberían saber con qué están tratando antes de hacer alguna tontería. La Tierra nunca ha caído ante invasores. Odiaría que la Confederación aprendiera esa lección por las malas». La diplomática Meera estaba de pie en el ventanal del transbordador de la Confederación, observando cómo la enorme nave humana se hacía más grande contra el telón de fondo de estrellas. La Intrépido, como la llamaban los humanos, carecía del elegante diseño biomecánico de las naves de la Confederación. En cambio, era todo ángulos duros y función práctica. Un testimonio brutal de la especie que la construyó. «Bastante fea, ¿no es así?», dijo el comandante Rex, acercándose a su lado. Su exoesqueleto blindado chasqueó suavemente mientras se movía. «Diferente», le corrigió Meera. «Sus valores estéticos probablemente evolucionaron a partir de necesidades distintas a las nuestras». El Dr. Ben flotó detrás de ellos, su cuerpo lleno de gas brillando con energía nerviosa. «Todavía no puedo creer que vayamos a su mundo natal. Los datos que recopilaremos serán revolucionarios». El equipo de la Confederación estaba formado por 12 miembros, la diplomática Meera como líder, el comandante Rex con 4 oficiales de seguridad, el Dr. Ben y otros 2 científicos, y 3 especialistas en comunicaciones. Todos llevaban los trajes de protección ambiental más avanzados jamás diseñados, capaces de soportar condiciones mucho más allá de lo que requeriría cualquier misión normal. «Recuerden el informe», dijo Meera en voz baja. «No muestren miedo, sin importar lo que presencien. Estos humanos no deben percibir debilidad». El transbordador atracó con un suave golpe contra la nave humana. Después de una serie de sonidos mecánicos,
La puerta de la esclusa se abrió para revelar a un alto humano con un impecable uniforme azul decorado con pequeños símbolos metálicos. «Bienvenidos a bordo de la Intrépido», dijo el humano con una ligera inclinación. «Soy el almirante Tom, de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Nos sentimos honrados de acoger a la primera delegación oficial de la Confederación en el espacio humano». Meera dio un paso adelante, realizando el saludo formal de 12 tentáculos de la Confederación. «El honor es nuestro, almirante. Soy la diplomática Meera, y estos son mis colegas». Después de las presentaciones, el almirante Tom los guió por los pasillos de la nave. A diferencia de los espacios confinados de las naves de la Confederación, la nave humana presentaba pasillos anchos y techos altos, un lujo sorprendente en el diseño espacial. «Hemos preparado una sección especial de la nave para su comodidad», explicó el almirante Tom. «Los controles ambientales se han ajustado para que coincidan con las condiciones estándar de la Confederación». «Eso es muy considerado», respondió Meera, notando la aparente amabilidad. La mayoría de las especies emergentes no habrían pensado en tales adaptaciones. «No es ninguna molestia», dijo el almirante con una sonrisa. «Aunque debo mencionar que el resto de la nave mantiene las condiciones normales de la Tierra. Si desean explorar más allá de sus aposentos, sus trajes ambientales serán necesarios». Al pasar por un gran ventanal, el comandante Rex se detuvo de repente. Afuera, un equipo de humanos trabajaba en el exterior de la nave, vistiendo solo trajes delgados que apenas podían llamarse protectores. Un trabajador incluso tenía el casco quitado, sosteniéndolo bajo el brazo mientras soldaba un panel con la mano libre. Estaba expuesto al vacío del espacio sin nada que le cubriera la cabeza, pero parecía perfectamente cómodo. «¿Está ese trabajador en peligro?», preguntó Rex, sin poder ocultar su sorpresa. El almirante Tom miró hacia afuera. «Ah, ese es Max. Está probando nuestros nuevos trajes de reparación de emergencia. Generan un pequeño campo de fuerza alrededor de la cabeza que retiene aire respirable. Suministro de oxígeno de 15 minutos, pero es suficiente para arreglos rápidos. Está respirando en el espacio», dijo el Dr. Ben, su forma gaseosa arremolinándose rápidamente con emoción. «Solo por periodos cortos», aclaró el almirante Tom, como si eso hiciera la hazaña menos extraordinaria. «Todavía estamos trabajando en algunos problemas con la protección contra la radiación, así que no recomendamos exposiciones más largas todavía». El equipo de la Confederación intercambió miradas a través de los visores de sus cascos. Lo que los humanos consideraban una limitación técnica sería un avance revolucionario para la mayoría de las especies. El viaje a la Tierra tomaría 4 días a velocidad estándar. En el segundo día, Meera solicitó un recorrido por las instalaciones de la nave. El almirante Tom accedió de buena gana, asignando al capitán Will como su guía. «Este es nuestro nivel de recreo», explicó el capitán Will mientras entraban en una gran área abierta. Varios humanos participaban en diferentes actividades. Algunos levantaban pesas, otros entrenaban en círculos designados, y unos pocos nadaban en una piscina de líquido transparente. «¿Eso es agua?», preguntó el Dr. Ben, flotando más cerca de la piscina. «¿Puro H.O.? Sí», confirmó el capitán Will. «¿Por qué lo pregunta?». El cuerpo del Dr. Ben pulsó con preocupación. «Pero el agua es altamente corrosiva para la mayoría de la vida basada en carbono. ¿Cómo pueden sumergirse en ella?». El capitán Will se rió. «Nuestros cuerpos son en su mayoría agua. Es esencial para nuestra supervivencia». La revelación provocó ondas de incomodidad en el equipo de la Confederación. Una especie que no solo sobrevivía a la exposición a un disolvente universal, sino que estaba compuesta de él. Las implicaciones eran inquietantes. Mientras continuaban el recorrido, pasaron por lo que el capitán Will llamó la sala de entrenamiento de emergencia. Dentro, humanos con un equipo de protección mínimo se movían por pasillos llenos de fuego real, gas tóxico y lo que parecía ser radiación dañina. «Este es un simulacro de exposición al vacío tras una brecha en el casco», explicó Will con naturalidad. «Realizamos estos escenarios a diario. Estas condiciones matarían a la mayoría de las especies instantáneamente», observó el comandante Rex,
incapaz de ocultar su evaluación militar. Ese es el punto del entrenamiento, replicó Will encogiéndose de hombros. Si no puede matarte, no estás aprendiendo nada útil. Las palabras del capitán quedaron en el aire, un escalofriante recordatorio de cuán diferente veían los humanos el peligro. Al tercer día, ocurrió el desastre. La nave se encontró con una tormenta estelar, una ola masiva de radiación y partículas cargadas que golpeó sin previo aviso. Las alarmas sonaron en toda la nave, y los delegados de la Confederación fueron rápidamente llevados a una sala segura. ¿Resistirán los escudos de la nave?, preguntó Meera con ansiedad mientras se acurrucaban en la cámara protegida. Antes de que alguien pudiera responder, la iluminación de la nave parpadeó y luego se estabilizó. El traductor en el traje de Meera luchaba por seguir el ritmo de las rápidas comunicaciones entre los miembros de la tripulación en el exterior. El generador de escudos 3 está caído, se escuchó una voz humana por el intercomunicador. Equipos de ingeniería a la cubierta 6. Niveles de radiación aumentando en los sectores 4 a 7. El comandante Rex activó los sensores de su traje. La radiación ahí fuera es al menos 50 veces superior a la que la mayoría de las especies de la Confederación podrían sobrevivir, incluso con protección. Minutos después, la puerta se abrió y un miembro de la tripulación humana entró sin ningún equipo ambiental. Su piel mostraba signos de enrojecimiento, como una quemadura leve. El almirante envía sus disculpas por las molestias, dijo el humano con naturalidad. Hemos tenido que desviar energía de sus controles ambientales para reforzar los escudos restantes. Puede que haga un poco de calor aquí dentro durante la próxima hora. Un poco de calor resultó ser un aumento de casi 20 grados. Bien dentro del rango de las capacidades de sus trajes, pero sorprendente que los humanos consideraran un cambio tan drástico como algo menor. ¿Está a salvo el equipo de reparación?, preguntó el Dr. Ben. Los niveles de radiación que detectamos. Oh, estarán bien, interrumpió el miembro de la tripulación. Quizás necesiten algunos medicamentos para la exposición a la radiación después, pero nada grave. Esto ni siquiera se acerca a nuestros límites de seguridad. Después de que el humano se fue, Meera se dirigió a sus colegas. Esto es lo que temía la directora Noir. Lo que para nosotros parece mortal, para ellos es simplemente un inconveniente. Para cuando llegaron a la órbita de la Tierra en el cuarto día, el equipo de la Confederación había presenciado una docena más de ejemplos de la resistencia humana. Habían visto a miembros de la tripulación manejar materiales con las manos desnudas que quemarían el equipo de protección de la Confederación. Habían observado a los humanos consumir alimentos que contenían compuestos tóxicos para la mayoría de las otras especies. Incluso habían visto un ejercicio de entrenamiento donde los humanos se exponían deliberadamente a condiciones de vacío para practicar protocolos de emergencia. Pero nada los preparó para su primera vista de la Tierra. El planeta flotaba en el espacio, una esfera azul y blanca moteada de sistemas de tormentas arremolinadas y continentes vibrantes. Mientras que la mayoría de los mundos con vida conocidos por la Confederación eran plácidos y estables, la Tierra era visiblemente dinámica. Los patrones climáticos cambiaban mientras observaban, los océanos se agitaban con corrientes masivas, regiones enteras brillaban con tormentas eléctricas. Hogar, dulce hogar, dijo el almirante Tom con orgullo mientras los delegados miraban en un silencio atónito. Aterrizaremos en el espaciopuerto del noroeste del Pacífico. El clima es particularmente suave allí en esta época del año. Debería ser cómodo incluso con sus trajes. ¿Qué considera suave, almirante?, preguntó Meera con cuidado. Oh, solo lluvia ligera. Temperaturas de alrededor de 15 grados Celsius. Gravedad normal, por supuesto. Nada extremo. Los sensores del Dr. Ben ya se estaban volviendo locos con las lecturas. Almirante, esas condiciones se considerarían situaciones de emergencia de nivel de supervivencia en la mayoría de los mundos de la Confederación. El almirante Tom pareció genuinamente sorprendido. ¿De verdad? Pero eso es un clima prácticamente agradable. Hizo una pausa, pareciendo reconsiderar algo. Quizás deberíamos organizar un entorno más controlado para su primera visita a la superficie. Tenemos biodomos que se pueden ajustar a sus necesidades.
Se lo agradeceríamos, dijo Meera rápidamente antes de que alguno de su equipo pudiera objetar. Necesitaba observar a estos humanos en su hábitat natural, pero también necesitaba a su equipo vivo para informar de lo que encontraran. Mientras la nave comenzaba su descenso a través de la turbulenta atmósfera de la Tierra, Meera no pudo evitar preguntarse si la Confederación había cometido un terrible error al no descubrir a los humanos antes. ¿Qué otras sorpresas podría tener reservadas esta especie de un mundo letal? Por primera vez en su larga carrera diplomática, sintió un miedo genuino por lo que le esperaba. El transbordador de la Confederación descendió a través de la atmósfera de la Tierra con una vibración constante que puso los nervios de los delegados de punta. Fuera de las ventanas reforzadas, los relámpagos brillaban entre nubes furiosas y la lluvia azotaba el casco con una fuerza sorprendente. Solo es un pequeño sistema de tormentas, dijo alegremente el piloto humano. Nada de qué preocuparse. La diplomática Meera intercambió miradas con el comandante Rex. Lo que los humanos consideraban pequeño ya se había registrado como catastrófico en sus sensores ambientales. El transbordador atravesó la capa de nubes, revelando el paisaje de abajo. El espaciopuerto del noroeste del Pacífico estaba construido en una llanura rodeada de imponentes montañas. Los ríos surcaban el terreno y densos bosques de altas plantas verdes cubrían gran parte de la tierra. A ojos humanos, podría haber parecido pacífico. Para los delegados de la Confederación, era una escena de caos apenas contenido. Análisis atmosférico completo, informó el Dr. Ben, su forma gaseosa arremolinándose nerviosamente en su traje de contención. Niveles de oxígeno al 21%, tóxico para 7 especies conocidas de la Confederación. Nitrógeno al 78%, dañino para 5 especies. Varios contaminantes, incluido vapor de agua a niveles que causarían insuficiencia respiratoria en la mayoría de los seres. Y esto es lo que respiran de forma natural. Nótese, dijo el comandante Rex, su mente militar ya calculando las implicaciones. Su transbordador aterrizó en una plataforma designada donde una delegación humana esperaba a cielo abierto. Los humanos no llevaban protección contra la lluvia que caía constantemente a su alrededor, solo simples prendas de tela que se estaban mojando visiblemente. «Están dejando que el agua les toque la piel», susurró horrorizado uno de los miembros del equipo científico. El almirante Tom, que había bajado antes que ellos, se adelantó cuando la puerta del transbordador se abrió. «Bienvenidos a la Tierra», dijo con orgullo. «Espero que su viaje haya sido cómodo». «Bastante educativo», respondió la diplomática Meera con cautela. El equipo de la Confederación dudó en la puerta del transbordador. Sus sensores mostraban condiciones exteriores que requerirían el nivel más alto de su protección ambiental. Con cautela, activaron las mejoras del campo de fuerza de sus trajes y pisaron la superficie de la Tierra. Incluso a través de la tecnología diseñada para mitigar ambientes alienígenas, podían sentir la aplastante atracción de la gravedad de la Tierra. Era significativamente más fuerte que cualquier cosa para la que hubieran evolucionado, haciendo que cada paso fuera un esfuerzo. «Hemos preparado el Centro de Adaptación Ambiental para su comodidad», dijo una humana que se presentó como la doctora Emma, la principal xenobióloga de la Tierra. «Podrán observar nuestro mundo mientras permanecen en condiciones más seguras». El centro resultó ser una enorme cúpula transparente llena de ambientes ajustables. Una vez dentro, los delegados fueron conducidos a una sección donde las condiciones se habían alterado para coincidir con los estándares de la Confederación. Menor gravedad, aire filtrado y rangos de temperatura cómodos. «Pueden quitarse los trajes aquí si lo desean», sugirió la doctora Emma, aunque muchos visitantes prefieren mantenerlos puestos en su primera visita a la Tierra. El comandante Rex mantuvo su traje sellado, pero la diplomática Meera decidió hacer un gesto diplomático quitándose el casco. El aire tenía un sabor extraño pero tolerable, procesado para eliminar los elementos más dañinos. «Ahora», dijo el almirante Tom, «hemos organizado un programa de visitas que debería darles una comprensión completa de la Tierra y la humanidad. Empezaremos con una vista general virtual, y luego pasaremos a...». Fue interrumpido por un temblor repentino que sacudió todo el edificio. Los delegados de la Confederación se quedaron helados de terror mientras el suelo bajo ellos vibraba.
Las alarmas de advertencia sonaron en sus trajes. «Sensores de desplazamiento tectónico», exclamó el Dr. Ben, su cuerpo contrayéndose en una bola defensiva. La corteza del planeta se está moviendo. Los humanos, por el contrario, apenas reaccionaron. El almirante Tom miró una tableta de datos que le entregó un ayudante. Solo un pequeño terremoto, magnitud 4.2, dijo con naturalidad. Nada de qué preocuparse. El edificio está diseñado para soportar eventos mucho más fuertes. ¿Quiere decir que esto sucede regularmente?, preguntó el comandante Rex, sus reflejos de combate aún en alerta máxima. Oh, sí. Esta región experimenta cientos de temblores menores anualmente. Los realmente interesantes son de magnitud 7 o superior, pero eso solo ocurre cada pocos años. Los delegados lo miraron incrédulos. En sus mundos, cualquier inestabilidad planetaria desencadenaría protocolos de evacuación inmediata. La doctora Emma, notando su angustia, trató de tranquilizarlos. Quizás deberíamos continuar con la presentación. Podemos explicar cómo la actividad geológica de la Tierra en realidad beneficia la vida aquí. La reunión se trasladó a una sala de conferencias donde los humanos sirvieron comida y bebidas, todo procesado de forma segura para el consumo de la Confederación. Mientras el almirante Tom comenzaba su presentación sobre la historia de la Tierra, otro temblor golpeó, más fuerte que el primero. Los vasos se volcaron, derramando líquido sobre la mesa. Una planta decorativa cayó de un estante, rompiéndose su maceta en el suelo. Los humanos simplemente aseguraron sus propios objetos, limpiaron los derrames y continuaron sus conversaciones sin pausa. Por favor, disculpen la interrupción, dijo el almirante Tom, recogiendo la planta caída. Como decía, los humanos evolucionaron en la Tierra durante millones de años, adaptándose a sus condiciones en constante cambio. La diplomática Meera apenas podía concentrarse en sus palabras. Su especie valoraba la estabilidad por encima de todo. Su mundo natal no había experimentado una actividad geológica significativa en 10.000 años. Sin embargo, estos humanos vivían en un planeta que se sacudía regularmente y lo consideraban normal. Durante el almuerzo, el Dr. Ben se acercó a la doctora Emma con preguntas que lo habían estado preocupando desde su llegada. He estado analizando sus lecturas biológicas, dijo, su traductor luchando por transmitir términos científicos. Su estructura celular no se parece a nada en nuestra base de datos. Sus cuerpos parecen fortalecerse bajo condiciones de estrés. La doctora Emma asintió. Es correcto. La fisiología humana opera bajo un principio de respuesta adaptativa. Nuestros músculos se fortalecen cuando se dañan con el ejercicio. Nuestros sistemas inmunológicos se vuelven más efectivos después de combatir patógenos. Incluso nuestros huesos aumentan su densidad cuando se someten al estrés de la gravedad. Se fortalecen a partir del daño. El cuerpo gaseoso del Dr. Ben pulsó de sorpresa. Dentro de ciertos límites, sí. Lo llamamos hormesis, el principio de que el estrés moderado mejora la función biológica. Sonrió. Es por eso que tenemos dichos como lo que no te mata, te hace más fuerte. El Dr. Ben grabó todo, su mente científica acelerada por las implicaciones. Una especie que mejoraba a través de la lucha tendría una psicología fundamentalmente diferente a la de los miembros de la Confederación, que evolucionaron para evitar el estrés siempre que fuera posible. Esa noche, los anfitriones humanos organizaron lo que llamaron una cena de Estado para honrar a la delegación de la Confederación. El evento se llevó a cabo en un gran salón con vistas a una cordillera, con picos tan altos que contenían múltiples zonas climáticas en una sola formación. Mientras los delegados intentaban concentrarse en las sutilezas diplomáticas, un sonido como un trueno retumbante llenó la sala. El suelo comenzó a temblar violentamente, haciendo que las decoraciones cayeran y las luces parpadearan. «Terremoto», gritó alguien. Magnitud 6.8. El equipo de la Confederación activó inmediatamente los protocolos de emergencia, sus trajes mejorando a la máxima protección. Observaron conmocionados cómo los humanos se movían con calma para asegurar los objetos sueltos, guiar a los invitados lejos de las ventanas y continuar sus conversaciones bajo las luces oscilantes.
El almirante Tom incluso se rió mientras atrapaba un vaso que caía. Sincronización perfecta, le dijo a la diplomática Meera. Así pueden experimentar una bienvenida adecuada del noroeste del Pacífico. ¿No van a evacuar?, preguntó ella, incrédula. ¿Por esto? No es necesario. El edificio está clasificado para eventos de magnitud 9.2. Señaló la estructura a su alrededor. Estas columnas de soporte pueden flexionarse hasta 30 grados sin fallar. Los cimientos están anclados a 200 metros en la roca madre. El temblor continuó durante casi un minuto antes de disminuir gradualmente. Cuando terminó, los humanos simplemente enderezaron los muebles, recogieron los objetos caídos y reanudaron la cena como si nada significativo hubiera sucedido. La diplomática Meera observó en un silencio atónito mientras el almirante Tom golpeaba una cuchara contra su vaso para llamar la atención. «Damas, caballeros y honorables delegados», anunció. «Por favor, disculpen la interrupción de la naturaleza. Como estaba a punto de decir antes de nuestro pequeño evento geológico, damos la bienvenida a la Confederación a la Tierra y esperamos una relación que reconozca nuestros diferentes caminos evolutivos como fortalezas en lugar de barreras». El comandante Rex se inclinó hacia Meera. «Ahora entiendo las preocupaciones de la directora Noir», susurró. «Una especie que considera una convulsión planetaria como un inconveniente menor sería imparable en combate». El Dr. Ben se unió a ellos, sus sensores aún grabando todo. «No es solo su resistencia física», añadió. «He estado analizando sus respuestas neuronales. Cuando se exponen a condiciones que consideramos aterradoras, sus cerebros muestran patrones consistentes con la emoción. Para los humanos, el peligro parece ser estimulante en lugar de aterrador». Mientras continuaba la cena, Meera observó a los humanos con más atención. Reían, discutían y establecían conexiones fácilmente, incluso con seres completamente diferentes a ellos. Su comodidad con el caos se extendía más allá del ámbito físico. Parecían prosperar en lo impredecible. Al final de la noche, había llegado a una conclusión que cambiaría a la Confederación para siempre. Los humanos no solo sobrevivían en su mundo letal, lo amaban. Y eso los convertía en los aliados más valiosos o en los enemigos más peligrosos que la galaxia jamás había conocido. La directora Noir permaneció inmóvil mientras terminaba la presentación holográfica. La Cámara del Consejo de la Confederación nunca había estado tan silenciosa. Durante casi 2 horas habían visto los informes de la Tierra, y ahora 24 ojos, tentáculos, órganos sensoriales y diversos apéndices alienígenas se volvieron hacia ella, esperando su guía. «La evidencia es clara», dijo finalmente el consejero So, rompiendo el silencio. «Estos humanos son más peligrosos de lo que temíamos inicialmente». Los informes de la diplomática Meera, el comandante Rex y el Dr. Ben pintaban un cuadro inquietante. Los humanos no solo sobrevivían a condiciones que matarían a la mayoría de las especies de la Confederación al instante, sino que buscaban deliberadamente tales peligros para lo que llamaban recreación. Sus cuerpos se fortalecían con el daño. Su tecnología, aunque menos avanzada en algunas áreas, estaba construida para soportar fuerzas que destruirían el equipo de la Confederación. «Propongo protocolos de contención inmediatos», dijo la consejera Faz, sus garras chasqueando nerviosamente sobre la mesa. «Debemos establecer un perímetro defensivo alrededor de su territorio antes de que se expandan más». Varios miembros del Consejo asintieron de acuerdo, pero el consejero Brim levantó una extremidad cristalina en objeción. «Los informes también indican que los humanos no han mostrado agresión hacia nuestra delegación. Han sido abiertos, incluso acogedores». «Quizás una decisión táctica», replicó el comandante Dax, que se había unido a la reunión como asesor militar. «Si yo comandara una especie con sus capacidades, también querría que mis potenciales adversarios me subestimaran». La directora Noir finalmente habló. «La Confederación ha existido durante 12.000 años. En ese tiempo, nos hemos encontrado con 17 especies de mundos letales. 15 se destruyeron a sí mismas antes de alcanzar el viaje espacial. Las otras 2 se convirtieron en expansionistas violentos que nos vimos obligados a contener». Su voz se suavizó.
Pero los humanos son diferentes. Han logrado el viaje espacial sin autodestruirse y se han expandido sin conquistar. Que sepamos, interrumpió el comandante Dax. Cierto, reconoció Noir, y es por eso que he autorizado la invitación del almirante Tom para que el liderazgo de la Confederación presencie lo que él llama una demostración de las capacidades humanas. Murmullos de preocupación recorrieron la cámara. ¿Qué tipo de demostración?, preguntó So con cautela. Una emergencia simulada en su colonia lunar, explicó Noir. El almirante Tom afirma que nos ayudará a comprender el valor potencial de la humanidad para la Confederación. También podría ser una trampa, advirtió el comandante Dax. La expresión de Noir se endureció. Y es por eso que solo yo asistiré, junto con un pequeño equipo de seguridad. El resto del consejo observará a través de una transmisión segura. A pesar de numerosas objeciones, la decisión fue tomada. 3 días después, la nave personal de la directora Noir se acercaba a la luna de la Tierra, un satélite árido y sin aire que los humanos habían transformado de alguna manera en un puesto habitable. La base lunar Armstrong era un complejo en expansión de cúpulas e instalaciones subterráneas. A través del ventanal de la bahía de aterrizaje, la directora Noir podía ver el duro paisaje lunar, lleno de cráteres, polvoriento y bañado por la radiación solar sin filtrar. Sin atmósfera, con cambios de temperatura extremos y un bombardeo constante de micrometeoritos. Sin embargo, los humanos habían vivido allí de forma continua durante más de 40 años. El almirante Tom la saludó al desembarcar. Directora, gracias por venir. La demostración está preparada. Si usted y su equipo me siguen a la sala de observación, podemos empezar. La sala de observación daba a una gran cúpula que contenía lo que parecía ser un entorno terrestre en miniatura. Plantas, agua y estructuras. El almirante Tom explicó el escenario mientras tomaban asiento. Lo que están a punto de presenciar es una respuesta de emergencia de nivel 2. Simularemos el impacto de un meteorito en el sector 7 de la cúpula, causando descompresión atmosférica, exposición a la radiación, daño estructural y un posible fallo de contención nuclear. El traductor de la directora Noir luchaba por encontrar los términos apropiados para su reacción. ¿Están creando deliberadamente un incidente nuclear? Uno simulado, aclaró el almirante Tom. La contención del reactor no fallará realmente, pero los equipos de respuesta actuarán como si pudiera hacerlo. Antes de que pudiera objetar más, las alarmas sonaron en toda la instalación. En una gran pantalla, vieron como una explosión controlada rompía la capa exterior de la cúpula. El aire salió visiblemente, las plantas comenzaron a marchitarse y las luces de advertencia parpadearon por todas partes. Lo que sucedió a continuación dejó a la directora Noir sin palabras. Los equipos de emergencia humanos corrieron hacia el desastre, no lejos de él. Algunos llevaban lo que parecían ser equipos de protección mínimos, mientras que otros no tenían ninguna protección visible. Se movían con una eficiencia practicada a través de condiciones que matarían a la mayoría de las especies de la Confederación en segundos. Esas personas con los trajes rojos no tienen suministro de oxígeno, narró el almirante Tom con calma. Pueden contener la respiración hasta 4 minutos mientras realizan reparaciones de emergencia en el vacío. En pantalla, los humanos levantaban físicamente vigas estructurales derrumbadas, trabajando juntos para estabilizar la cúpula. Otros arrastraban a los heridos a un lugar seguro, a veces llevando a 2 o 3 a la vez en la baja gravedad lunar. El equipo que entra en la cámara del reactor absorberá aproximadamente 50 veces la radiación que un ser de la Confederación podría sobrevivir, continuó el almirante Tom. Necesitarán tratamiento médico después, pero la mayoría volverá al servicio en 2 semanas. La directora Noir observó cómo los humanos se exponían intencionadamente a lo que su especie consideraría una muerte segura. Todo para salvar a otros de su especie. Desafiaba todas las predicciones que la Confederación había hecho sobre la psicología de los mundos letales. No lo entiendo, admitió finalmente. Nuestros modelos sugieren que las especies de mundos letales deberían priorizar la supervivencia individual por encima de todo. Sin embargo, estos humanos están arriesgando deliberadamente la muerte. El almirante Tom sonrió levemente.
Eso es porque sus modelos se basan en un malentendido fundamental. No solo sobrevivimos en nuestro mundo letal. Somos moldeados por él. La Tierra le enseñó a la humanidad una lección crucial. Juntos, somos más fuertes que solos. Al concluir la demostración, el almirante Tom llevó a la directora Noir a una sala de conferencia segura. Allí, reveló información que lo cambió todo. Directora, la humanidad se ha encontrado con otras 3 especies de lo que ustedes llaman mundos letales, dijo, activando una pantalla holográfica. Aparecieron imágenes de seres alienígenas con exoesqueletos duros, extremidades poderosas y formidables armas naturales. Los Torans de Próxima Centauri B, explicó, señalando a una criatura que se parecía a un insecto terrestre, pero tan alta como un humano. Los Dwarfen de Kepler 442b. Este ser tenía una piel blindada y gruesa y múltiples extremidades. Y los Nex de Wolf 1061c. La tercera especie parecía casi reptiliana, con garras afiladas y una cola poderosa. Todos fueron considerados demasiado peligrosos para el contacto por su confederación, continuó el almirante Tom. Todos fueron dejados para que se desarrollaran en aislamiento, y ahora todos forman parte de una alianza de defensa mutua con la humanidad. La directora Noir luchaba por procesar las implicaciones. ¿Han construido una alianza de especies de mundos letales? Preferimos llamarla Coalición de Especies Adaptadas a Alta Gravedad, respondió el almirante Tom. Y sí, hemos descubierto que las especies que evolucionan en entornos desafiantes comparten ciertos valores: resiliencia, adaptabilidad y una fuerte preferencia por la cooperación pacífica, a pesar de tener las herramientas biológicas para una guerra efectiva. Se inclinó hacia adelante. Directora, su confederación ha estado evitando a las mismas especies que podrían ayudarles a sobrevivir a verdaderas catástrofes. Supernovas, estallidos de rayos gamma, colisiones cósmicas, eventos que abrumarían su tecnología ambiental, pero que nuestras especies están, literalmente, nacidas para soportar. La directora Noir guardó silencio por un largo momento. ¿Está proponiendo una alianza entre nuestras organizaciones? Más que eso, dijo el almirante Tom. Estoy proponiendo un cambio fundamental en cómo la galaxia entiende los caminos evolutivos. Lo que ustedes llaman mundos letales han producido especies con capacidades únicas, capacidades que la Confederación necesita. Activó otra pantalla holográfica que mostraba incidentes a lo largo de la historia de la Confederación. Desastres ecológicos, fallos en estaciones espaciales, emergencias planetarias donde miles habían muerto porque nadie podía sobrevivir a las condiciones el tiempo suficiente para ayudar. Ahora imagine a equipos de emergencia humanos respondiendo a estas situaciones, sugirió, o a ingenieros Torans construyendo estructuras que podrían soportar fuerzas que sus materiales no pueden, o a científicos Dwarfen desarrollando medicamentos que funcionan a nivel celular, al que sus especies ni siquiera pueden acercarse de forma segura. A medida que la conversación continuaba en la noche lunar, la perspectiva de la directora Noir comenzó a cambiar. Los humanos no eran una amenaza que debía ser contenida. Eran protectores que podían llegar a lugares del universo donde ninguna otra especie avanzada podría sobrevivir. Un mes después, la Confederación Galáctica firmó el primer tratado formal con la Coalición de Especies Adaptadas a Alta Gravedad. Bajo sus términos, los equipos de respuesta de emergencia humanos se estacionarían en todo el espacio de la Confederación, listos para responder a desastres que ninguna otra especie podría sobrevivir. A cambio, la Confederación compartiría su tecnología avanzada y abriría relaciones comerciales con todos los mundos de la coalición. Ambas organizaciones permanecerían independientes pero aliadas, cada una reconociendo las ventajas evolutivas únicas que la otra aportaba a la galaxia. Mientras la directora Noir observaba a la delegación humana celebrar la firma del tratado abriendo botellas de lo que llamaban champán, un líquido que contenía suficiente alcohol como para ser utilizado como disolvente industrial en algunos mundos de la Confederación, reflexionó sobre cuán completamente se habían desafiado sus suposiciones. La especie más peligrosa de la galaxia había resultado ser su mayor protectora. Y la Confederación, con todo su avance, había sido humillada por seres de un mundo que una vez había descartado como demasiado hostil para la vida inteligente. El universo, al parecer, tenía sentido del humor después de todo.